Shalom amigos, le habla Morellosa, director es Jaime, y una vez más estamos con ustedes, regresamos nuevamente con ustedes a un café con Morellosef. Hacía 2 semanas, hacía 2 viernes que no podía estar con ustedes por razones de compromisos personales con respecto a la salud de mi esposa. Pero ya estamos aquí hoy, gracias al Eterno, 16 de julio del año 2021, que equivale al día 7 del mes de Av del año 5781, de acuerdo al calendario de Gil II. Como ustedes saben, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos hartados. Y somos una escuela de pensamiento nazareno que estudiamos las raíces antiguas, donde se fundamentó la fe cristiana que luego evoluciona y se convierte en el cristianismo moderno. Nos enfocamos en intentar entender las enseñanzas del maestro Nazaret y sus discípulos a la luz del pensamiento del Segundo Templo. Y a la misma vez estudiamos la Torá y los profetas, porque es el decreto de los discípulos para aquellos de las naciones que se están uniendo a la fe de los nazarenos. Y yo le doy gracias al Eterno por darme la oportunidad de poder ser instrumento útil en esta enseñanza que divulgamos a ustedes de parte de las plataformas, de parte del Ministerio, las plataformas que tenemos, que son en Facebook, YouTube, Jaime Radio, que es un recurso que utilizamos también, y a la misma vez nuestra página web elcaminonazareno.com. Como ustedes saben, en un café con Morellosef, con café en la mano hacemos un comentario que está relacionado a la Sagrada Escritura. Así que vamos a comenzar para aprovechar el tiempo que tenemos. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha de forma regular y repite el podcast, porque esta enseñanza se graba y luego se coloca en el podcast de Etz Haim. La sesión de la Torá que estudiamos esta semana se titula Devarim, es la primera porción del libro de Deuteronomio y es el anuncio del comienzo de un nuevo libro. Y con esto el proceso de comenzar a internalizar la transición del fin del libro al comienzo del libro nuevamente, porque año tras año estudiamos la Torá y aprendemos a través de esta conocer el camino de Dios. Pues los mismos discípulos habían instituido que las naciones que se unían a la fe nazareno debían escuchar a Moisés, porque el Moisés nos va a hablar sobre el Eterno, nos va a hablar sobre Mashiach, nos va a hablar sobre el Espíritu de Santidad, como también en los profetas está siendo así escrito. Dado que nos encontramos en el libro de Devarim, hoy vamos a estar comentando un poco sobre eso, pero antes quiero hablar un poco sobre cómo me siento hoy, que no debe ser la razón del programa, pero llegó en un momento que no tenía previsto. Y hoy tengo que decirle que me encuentro triste. Pues he tenido que vivir la experiencia personal de enfrentarme a conocer o a llegar a mí el conocimiento de una persona a quien aprecio mucho, haber hecho un acto terrible que causó daño a otra vida y a la misma vez se causó daño a sí mismo. Y su situación o su acción me lleva a mí a meditar en las consecuencias de esta pandemia para la humanidad en general. Ya hace más de un año, si podemos así decirlo, que el COVID-19 ha llegado al mundo entero. Y con ello una serie de cambios en la vida de cada uno de nosotros, que para algunos, o para muchos, o podríamos decir la gran mayoría, ha sido, ha causado un golpe en nuestra conciencia espiritual y en nuestra alma. Algunos positivamente, porque los han despertado a buscar de Hashem, otros negativamente. El que antes de la pandemia ya estaba sufriendo desbalances espirituales, la pandemia los agravó. Y el que estaba apartado completamente de la luz, la pandemia los apartó más y otros los acercó. Por eso es que entendemos en este ministerio que lo que estamos viviendo hoy con respecto al COVID-19
no es meramente la invención de un ser humano para controlar la sociedad, como algunos piensan en lo que respecta al control poblacional o las teorías de conspiración que algunos creen, sino que el propósito de esta es mucho más allá del plano físico, es algo espiritual. Pues la afección en sí ha causado que la sociedad, que está conectada una con otra por medio de diferentes medios, sea trastocada en su forma de vida, trayendo consigo que ocurran revueltas en diversas partes del mundo, los crímenes han aumentado, las acciones de los seres humanos erráticos también son palpables en diferentes partes del mundo. La situación de Cuba, la situación de Haití, Venezuela y otras partes del mundo, incluyendo Sudáfrica. Si no lo sabía, Sudáfrica también está pasando por una situación difícil. Los Estados Unidos, que no es la excepción, y Puerto Rico, un país donde yo resido, también han sido de cierta forma afectados por esa situación, a tal grado que los seres humanos que viven en esos países se han levantado contra sus gobiernos, han cometido hechos terribles. En otras palabras, el desorden y el caos ha atrapado la conciencia y el alma de cada ser humano y lo ha arrastrado a su propia destrucción. Y hoy me tocó de cerca poder ver con mis ojos y escuchar las consecuencias de este movimiento en las esferas superiores en los humanos. Una persona de quien poseo varios libros, llamado Shimon Halevi, dice que la última generación, antes de venir la transformación mesiánica, sufrirá un movimiento de carácter cósmico que trastocará la vida de todo ser humano, y ese desajuste tendrá como propósito manifestar la redención. Yo no me atrevo a decir si estos momentos estamos viviendo eso, porque sería predecir el futuro. Pero si lo que nos espera más adelante es peor que lo que estamos viviendo hoy día, verdaderamente hay que orar. Verdaderamente hay que buscar más acercarnos a la luz, para que así los desbalances por causa de la impureza que atraen a la carne no dominen nuestros pensamientos y podamos controlar nuestros impulsos. Porque cuando la impureza gobierna nuestros deseos, la oscuridad abunda en el alma se apaga y los movimientos del ser humano son inconscientes y son destructores. El humano se comporta como un animal, velando por su supervivencia, y en ocasiones hasta peor que una roca, pues están allí, pero no componen nada hasta que alguien tropiece con ellos. Es indudable que lo que estamos viviendo en tiempos presentes es una señal clara de la necesidad de la intervención divina en este mundo. El poner la esperanza en otro ser humano, en los gobiernos o en cualquier otro sistema que no sea el que está establecido y revelado en la Sagrada Torá por el Eterno, nos va a llevar aún más a nuestra propia destrucción. Necesitamos con urgencia la intervención divina. Y esa intervención divina creemos que se realizará cuando el Mesías aparezca nuevamente para redimir a los que le esperan. Sean judíos, sean gentiles, no importa de qué nación, todos los que esperen al Mesías participarán de esa redención. Y con ello una transformación del mundo como nunca lo podríamos imaginar nosotros, y aunque lo habláramos de ello, no alcanzaríamos a explicar la totalidad de ese misterio. Hoy más que nunca creo que es urgente eso. Pues el mundo se derrumba, se destruye, y ante nuestros ojos
no hay Salvador. Pero Baruch Hashem, porque sabemos por el testimonio de los discípulos, por la promesa que Hashem dio a la Torá y los profetas, que vendrá un Salvador. Vendrá un Salvador de Sion a redimir a los que esperan la salvación. Y esa salvación vendrá. Y tal vez muera y no lo vea, pero de seguro que si Hashem se complace en mí, la veré. Como le dije, la sección de la Torá que estudiamos esta semana es la sección de Deuteronomio titulada Devarim. Es el primer capítulo del libro, versículo 1 y termina en el 3:22. Y Moisés va en esta porción a explicar prácticamente la experiencia que él vivió con los israelitas en el desierto en sus 40 años. Moisés vivió 120 años, 40 años estuvo en Egipto, 40 en el desierto y 40 guiando como pastor al pueblo de Israel. Y ya era el tiempo de él pasar el batón, le va a pasar el batón de la autoridad a Yehoshua, pero Hashem seguirá siendo siempre el guía absoluto del pueblo. Simplemente los humanos son instrumentos utilizados por Hashem para lograr el propósito que él, desde el principio del libro, nos revela. Y así es con respecto al Mesías. El Mesías no es una excepción al tema, es parte del tema. Mashiach es el instrumento de Hashem, el agente de Hashem, para lograr la redención, como lo fueron los diferentes siervos del Altísimo en épocas pasadas. Y Moisés va a hablar estas palabras a esta generación. Y a mí me llama muchísimo la atención, con respecto a esta porción, me llama muchísimo la atención el versículo 5. ¿Por qué? Porque el texto dice: allende el Jordán, pues en la tierra de Moab, se encargó Moisés de explicar esta ley diciendo. Ahora, ¿por qué Moisés va a explicar la Torá en Moab? Y usted diría, pues obviamente están allí en la planicie del Moab, próximo a cruzar el Jordán, y es lo lógico, claro, para efectos históricos y contextuales, en el momento que se está construyendo la revelación. Y recuerde que la sabiduría divina que emana de Hashem, bendito sea, dentro de la historia bíblica ha escondido los misterios de la luz. Por consiguiente, el texto es mucho más que una narración histórica, es la revelación de Hashem para el mundo. Y nosotros creemos con perfecta fe que esto es así. Por consiguiente, el texto es mucho más que decir que Moisés está dándole las últimas instrucciones al pueblo antes de morir. Moisés está explicando, está exponiendo, está narrando su Torá. Interesante, ¿no? Es muy interesante porque el libro comienza diciendo: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Y en este texto vas a encontrar algo muy interesante. Moisés está narrando toda su experiencia desde que salieron de Egipto hasta él advertirles por su experiencia con ellos de que ellos en generaciones futuras abandonarían el camino de Hashem. Él está dando un mensaje de exhortación a lo que deben hacer ellos en caso de que eso ocurra, que de seguro iba a pasar, cómo ellos podrían retornar a Hashem. Y este libro, que pertenece a los 5 libros, le llamamos la Torá de Moshe, en el sentido de lo que esto representa en lo que respecta a la revelación divina. Pues Moshe, luego de 40 años con los israelitas, se apresta a explicarle a los israelitas la Torá que Hashem les reveló en el tiempo que él la escribió. ¿Cómo es eso, More? De aquí es que nace la idea de que cada persona que se sienta en la silla de Moshe tiene la responsabilidad de explicar la Torá a futuras generaciones. Y es donde nace también luego la idea de la Torá del Mesías. Interesante esto porque vas a encontrar que en el libro de Mateo, el libro que más, en el Evangelio según Mateo, el libro que más se cita de la Torá es Devarim.
Como si el autor del Evangelio quisiera mostrar que Yeshua es ese profeta que Moshe habló que vendría a hablar las palabras de él y las palabras de Hashem. Las de él porque fue las que le transmitió el pueblo, las de Hashem porque fue las que Hashem les reveló a Moshe. Y para efecto del que se sienta en la silla de Moisés, que es la silla de la verdad, es una gran responsabilidad del que se sienta en esa silla dirigir a los que están escuchando las palabras de la verdad, explicándoles a ellos la Torá que Hashem le ha revelado, fundamentado en la Torá que ha sido escrita. Por eso que se enseña que cada tzadik tiene la responsabilidad de transmitirle la Torá a las futuras generaciones. Y esto pues me llama a mí muchísimo la atención porque basado en esta comprensión es que a veces escuchamos a diferentes sabios hablar cosas de la Torá y presentarlas desde un punto de vista que a veces para nosotros es dificultuoso comprenderlo. Y es que no entendemos que ellos están aplicando el principio de ellos exponer la Torá según les fue revelada a ellos. Así también lo hizo Mashiach y así también lo han hecho muchas generaciones de maestros futuros del tiempo pasado, del presente y los que vendrán, que se encargarán de mantener a las futuras generaciones con la chispa de luz encendida en sus corazones al guiar a ellos en la luz. Ahora yo esta mañana en casa de Mamá Luz, que yo voy cuando puedo los viernes a tomar café con ella y a compartir un rato, hablaba con ella y le decía que dentro de la tradición de Israel se enseña de que el maestro de Torá se sienta en la silla de Moisés, que en ocasiones se llama la silla de Salomón, que es llamada la silla de la verdad. Y en esa silla, él sentado en esa silla, él tiene la responsabilidad de coger al discípulo y ayudarlos a ellos a salir de la silla del ego, que no es otra cosa que morir a él. El maestro Nazaret dijo, basta el discípulo que sea igual a su maestro. Obviamente, si el discípulo aspira a ser igual que su maestro, entonces tiene que prácticamente divorciarse de su yo para poder absorber la luz que su maestro está impartiendo. Y dentro del mundo esotérico de Israel se enseña de que estas dos sillas, la silla del discípulo y la silla del maestro, se conocen como Tiferet y Yesod. Tiferet como la silla de la verdad, porque la verdad armoniza los opuestos. Y Yesod siendo la silla donde el justo busca morir cada día sus pasiones, que le hablamos en términos modernos el ego, los deseos personales suyos, para poder absorber la luz que su maestro le va a dar en el mundo de la armonía, en el mundo de la reconciliación. Y es interesante esto porque cuando absorbemos esta idea y la vemos en la práctica, en esta relación de maestro-discípulo, podemos entender entonces qué función hace la Torá en esta experiencia del maestro difundir la luz que ha recibido mediante el estudio del texto sagrado. Cosa que vamos a ver en los discípulos ejemplificados cuando el maestro dice: lo que yo les enseño a ustedes en secreto, también divúlguenlo a ustedes, den a conocerlos a otros. Y vamos a ver que el maestro le dice: vayan y hagan a otros discípulos, enseñen a guardar las cosas que yo he ordenado. En otras palabras, el maestro Nazaret le dijo, exhortó a sus discípulos a que los discípulos hicieran otros discípulos que aspiren y ser igual al Mashiach, que puedan sentarse en la silla de la armonía, en la silla de la reconciliación. Y Mashiach veía todo como parte del uno, aún las pruebas que vivió como parte del uno. Incluso el día que él fue próximo a ser llevado a la muerte, él mismo le dice a Hakadosh Baruj Hu: he acabado la obra que me encomendaste. Y todas las cosas que hizo en Mashiach las hizo honrando al santo bendito sea. Entonces esto me lleva a pensar en la utilización que le damos al libro sagrado en lo que respecta a la formación. Tal vez si nosotros, los maestros, nos enfocáramos más en fortalecer el carácter del discípulo a la estatura de la perfección y a la misma vez enseñarles a ellos a subyugar
sus inclinaciones y el poder subyugar el ego, que es el enemigo más grande de Hashem, de seguro que hubiéramos evitado que en la fe en estos momentos hubiera tanta crisis como estamos viendo hoy en día. Diversas congregaciones están viviendo una crisis tremenda, y es porque nosotros los líderes hemos fallado en hacer el trabajo que se nos ha encomendado, y nos hemos envueltos en teólogos, nos hemos convertido en filósofos que con nuestra enseñanza nada construimos para bien. Incluso en la silla de Moisés no puede haber dualismo, no puede haber esta enseñanza del Dios y el diablo, sino que hay que enseñarle a el discípulo cómo poder comprender el misterio del mal a la luz de la verdad. Y la Torah es la verdad. Y la Torah no enseña en ningún momento, ni la Torah ni los profetas enseñan en ningún momento, que hay una fuente externa luchando contra Dios. Por eso es que estamos en la crisis que estamos, y creo yo que nos hace bien, porque a nosotros, que hemos sido llamados para enseñar, nos invita a reflexionar en qué estamos haciendo y cómo debemos manejar la realidad que tenemos presente y ajustarla para hacer un bien a nuestro alrededor. Y yo creo que todos debemos hacerlo para que así las ovejas que se nos han sido asignadas puedan comer pastos verdes y tomar buena agua. Y por eso es que nosotros, este servidor ha decidido, este próximo ciclo de estudio de la Torah, comenzar a enfocar el estudio en la importancia de la práctica ética y la espiritualidad en el crecimiento divino, donde vamos a coger cada parashot y le vamos a mirar desde la perspectiva de la conducta de nosotros en el mundo, los desafíos que nos enfrentamos cada día, y a la misma vez entender esos desafíos desde la parte de arriba del cielo hasta abajo. Porque recordemos que los discípulos, específicamente Shabbat Also, dice que estamos sentados en lugares celestiales con el Mesías. ¿Y qué significa eso? Eso es mucho más, amigo, que una afirmación teológica, una afirmación de fe. Es una realidad espiritual que tenemos que comprenderla para entonces poder visualizar la realidad física de una forma diferente a como la estamos viendo. Así que con el favor del cielo vamos a estar envolviéndonos en ese proceso de estudio, y si usted desea participar en eso, puede registrarse en nuestro sitio web, en la Parashá Neve Midrash, y en el nuevo ciclo del estudio de la Torah, participar de ello, aunque puede entrar ya desde Devarim, porque este ciclo de Devarim, este ciclo de Deuteronomio, siempre buscamos enfocarlo desde la perspectiva del uso de la razón. ¿Por qué el que es llamado a ser maestro, sentado en la silla de Moisés, tiene que utilizar la razón dentro de su práctica de educación espiritual a los discípulos? ¿Por qué es necesario utilizar la razón? Pareciera ser que lo que Moisés está narrando lo hace con la intención de llevar a los israelitas a razonar sobre las experiencias pasadas que estos vivieron. Pues Moisés está haciendo un recuento de todas las cosas que ellos hicieron, de todas las cosas que ellos vivieron a lo largo de los 40 años. Incluso dentro del mismo texto Moisés incluye la afirmación: oye Israel, Hashem es uno. ¿Por qué Moshe le dice a Israel cuando va a cruzar el Moab, Hashem es uno? ¿Por qué Moshe no se lo dice en el Sinaí? Años pasados había dado una enseñanza del porqué de esto. ¿Por qué en el Sinaí no? ¿Y por qué en la planicie del Moab sí? Y enseñaba que la razón de esto es que la generación que estaba en el Sinaí era algo obvio. Que Hashem era uno, pues Hashem rasgó los cielos. Y ellos vieron la majestad divina con sus ojos, sus oídos, de una forma que humano alguno puede explicar. Pero en la planicie del Moab, donde todo es desde abajo hacia arriba, no la montaña alta frente a ti, todo es diferente. Ahora, ¿por qué en la planicie del Moab Moshe comienza a explicar la Torah y no en Sinaí? La respuesta lógica sería, claro, porque obviamente More Yosef tiene que ser allí, porque ya en el Sinaí todavía no habían recibido las instrucciones divinas, y reciben todas las instrucciones divinas a partir del momento que salen de Sinaí, y esa respuesta es correcta. Pero esas cosas no ocurrieron por casualidad, mi amigo.
Esas cosas fueron preparadas de antemano por Hashem para que futuras generaciones, cuando tomaran el rollo y lo leyeran, pudieran ver la luz que está contenida detrás de esa narración. Así que no es pura casualidad que esto fuera escrito así, sino que es un plan divino que nosotros tenemos que buscar develar para el bien de nuestra alma y nuestra relación con Hashem. Y en años anteriores decía, ¿por qué en el Sinaí el santo bendito sea está allí presente y Moshe no les dice a ellos, oye Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno? ¿Y por qué en el Moab? Vamos a leer que en Deuteronomio, en el Moab, Moisés tiene que decir Hashem es uno. Porque allá no, y acá sí. Entremos en razón. ¿Por qué? Razonemos. Busquémosle la lógica, el sentido. Busquemos el sentido. ¿Por qué? ¿El sentido es lógico? Claro. Porque en el Sinaí ellos vieron la gloria de Hashem. Y no había duda alguna de que Hashem es uno. Pero en el Moab, en el mundo que vivimos, el dualismo es muy fuerte y es necesario que nos recuerden cada día que Hashem es uno. En la planicie, donde lo espiritual está oculto ante nuestros ojos y la fuerza de la luz no alumbra a tales niveles como en la montaña, es necesario que cada día se nos recuerde que Dios es uno. Por eso es que el resumen de todos los mandamientos es Hashem es uno. El que tiene en su corazón y en su mente la realidad de que Hashem es uno ha cumplido toda la Torá. Pues toda la Torá habla del uno. Y habla de la interacción de ese uno con todo lo creado y con todo lo que existe, sea invisible o sea visible. Y cuando entendemos eso, entonces la Torá se hace realidad en nuestra conciencia y en nuestra mente y la hemos cumplido, porque entonces sabemos que al saber que al creer con perfecta fe que Hashem es uno, entonces entendemos el porqué de los preceptos y el fin que esto tiene. El daño que ocasionamos a esa unidad absoluta de Hashem cuando rompemos los preceptos y el bien que hacemos cuando los cumplimos. Ven, entremos en razón, analicemos nuestros pasos y observemos si realmente lo que hemos aprendido todos los años nos ha ayudado a nosotros a entender el misterio del uno. O si realmente continuamos con esos conflictos y esas luchas internas, que cada día se van a agravar más, pues en la planicie donde estamos viviendo todos en estos momentos, todo parece indicar que Hashem no es uno. Que hay fuerzas externas dominando la existencia, que hay agendas independientes a Hashem, maquinando la destrucción y el fin de todo. Control poblacional, teorías de conspiración, guerras espirituales, luchas con el diablo, la venida del anticristo, la marca de la bestia. Todo eso parece contradecir el misterio del uno. Pero ven, entremos en razón. No hay nadie más grande que Él. Y todo lo que sale de su boca nos regresa a Él sin que cumpla su propósito. Ese es el misterio del uno. Pues Hashem habló y el mundo se hizo. Hashem habló y el humano vino a ser. Hashem habló y sigue hablando. Y la creación se sostiene por la palabra de su poder. Cuando entendemos el misterio del uno, entonces entendemos el propósito del desierto. Pues en el desierto Hashem nos revela el uno. Y esa es la Torá que Moshe está explicando. Y cuán importante es dentro de la educación del maestro hacia los discípulos recordarles que puede ocurrir en algún momento que la persona olvide el misterio del uno y sea arrastrado por la destrucción y la seducción de este mundo. Algo que pasó en Moab. Por eso es que la Torá Moshe la explica en Moab y no en el Sinaí. Pues en el Sinaí es obvio el misterio del uno, pero en Moab no. El misterio del uno es necesario recordarlo en Moab, porque en Moab ocurre la seducción.
en Moab ocurre la apostasía, la destrucción. Es decir, Moab, que pertenece al desierto, en el desierto, el dualismo se manifiesta severamente. Y es necesario, de parte del maestro que se sienta en la silla de Moisés, en la cátedra de Moshe, que era el término antiguo de hablar, referirse a la silla de la verdad, que luego los antiguos maestros de Israel transformaron y le llamaron la silla de Moisés, la silla de Salomón, y ambas afirmaciones son iguales, son idénticas, porque lo que en el caso de Salomón es la silla de la sabiduría, que es la verdad, y en el caso de Moisés es la silla de instrucción, que es la verdad, la silla de la Torah. Así que ambas aseveraciones son correctas. ¿Por qué es necesario que Moisés, que el que se sienta en la silla de Moisés haga como Moshe? Y recuerde que sí podemos caer, que sí podemos desviarnos del camino, que sí podemos cometer el error de equivocarnos y pensar de que Hashem realmente no es uno, sino que hay otras entes que están luchando contra el uno y que vencen. Que sí podemos ver con nuestros ojos que existe una gran posibilidad de que la maldad gobierne para siempre y que no haya esperanza. Y seamos arrastrados por ella. Esto es todo fantasía. Sigamos trabajando, haciendo riquezas. Buscamos prosperar en este mundo y no evitemos el sufrimiento y gocemos de la vida, porque a fin de cuentas nada de esto es verdad. Eso se llama la negación del uno. La ceguera absoluta de negar el uno, apartándose la persona del camino y trayendo consigo todo tipo de manifestación de impureza y destrucción que van a traer consigo para aquellos que una vez limpiaron su casa para recibir la Shejinah, dar la bienvenida a la Shejinah en la profundidad de su corazón y su mente, y por causa de la seducción de Moab niegan el poder del uno o olvidan el poder del uno. Moshe le dicen: ustedes se van a olvidar de Hashem, ustedes van a sufrir exilio, que es en el lenguaje esotérico de la Torah distanciamiento de la luz, y allí donde ustedes estén van a sufrir desolación, angustia, persecución, temblores. La armonía que había en sus corazones aparentaría morir. Y cada día la ceguera va a aumentar a tal grado que tú vas a desear: ay, si se acabara este día para que viniera otro. Y llega el otro día y se acabara este día para que viniera otro. Y todo aquello que te llenaba de esperanza y de luz y de fuerza, lo perdiste. Moshe dice: hay una respuesta. Hay una solución a eso. Y debe enseñar eso. Todo maestro que se sienta en la silla de Moisés debe enseñar eso. Todo maestro que se sienta en la silla de Moisés debe enseñar eso. Hay una solución. Hashem, desde antes de la fundación del mundo, tenía ya en su mente la solución más poderosa al exilio espiritual: la Teshuvah. La Teshuvah. No hay poder más grande emanado por Hashem que la Teshuvah. Pues la Teshuvah es tan y tan y tan y tan poderosa que puede en un abrir y cerrar de ojo quitarle la ceguera, la desolación y el exilio a cualquier persona que la esté experimentando. En un abrir y cerrar de ojo transforma el corazón y la mente y puede la persona volver a ver y escuchar lo que antes no oía y escuchaba.
puede volver a contemplar el uno cuando dejó de contemplarlo. La Teshuvah. Por eso que Moshe dice, allí donde esté Adonai tu Elohim, te recogerá y te traerá. Cualquier maestro de Torah en el tiempo presente cogería esas palabras de Moshe y explicando la Torah diría, no importa en qué lugar te encuentres, el poder de la Teshuvah es tan y tan grande que tu exilio espiritual, Hashem, lo podría eliminar de un día para otro o de un abrir y cerrar de ojo. Amigos, grande es ese poder. Y por eso es que no está lejos de tu boca, como dice Shaul de Tarso. No está en el cielo para que digas quién irá al cielo a buscarla y la haga descender. Ni está en las profundidades del abismo para decir quién descenderá por nosotros para hacerla subir. Sino que las palabras de la Teshuvah están en tu corazón y en tu boca para que las digas. No está difícil. No es imposible. ¿Quién irá al ancho y extenso mar a buscar la fuerza para yo poder decir, me arrepiento? Perdóname. Perdóname porque yo pensaba que lo tenía todo descifrado. Perdóname porque caí en la seducción de ver las cosas que no son como si fueran y las que verdaderamente son no verlas. Perdóname porque caí en el engaño de la inclinación al mal y la serpiente me sedujo. El poder de la Teshuvah es grande. Si pronuncias con todo tu corazón tu arrepentimiento, desde allí donde tú estás, en la oscuridad de ese encierro, en la desesperanza más profunda dentro de tu ser, la luz de la verdad volverá a alumbrar y volverás a ver el camino y retornarás. Y Hashem te traerá, como un padre lleva a su hijo, y te restaurará. Porque ¿quién tiene 100 ovejas y se le pierde una y no deja las 99 por esa única que se ha perdido? Por eso es que es necesario que dentro de la explicación de la Torah, el que se sienta en la silla de Moshe incluya dentro de su discurso de la verdad el poder de la Teshuvah. Porque el arrepentimiento hace que cualquier ser humano, no importa en el lugar donde se encuentre, sea libre. Puede estar en las profundidades de la cárcel o encerrado en una institución mental. Si de su corazón se arrepiente de sus malas acciones, si de lo profundo de su corazón dice, Abinu, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco que me escuches, no merezco que me atiendas, ten misericordia de mí. Él te va a escuchar. Y aún en ese lugar de encierro serás libre. Porque el desierto más grande que puedes vivir no es uno físico, sino es uno espiritual. Pues la luz del alma se apaga cada día más y más en ese desierto. Y muriendo morirás. Cada maestro debe sentarse en la silla de Moisés a explicar la Torah. La Torah que Hashem le ha mostrado en los 40 años en el desierto. La Torah que Hashem le hizo entender para que por medio de ella pueda llevar a razonar a todos, desde pequeño hasta grande, en el misterio del uno. Pues no desea Hashem
que nadie se pierda en el desierto, sino que todos alcancen la redención. Hashem me ha dado a mí entender la Torá que yo debo enseñar. Torá que se fundamenta en la Torá que Hashem le entregó a Moshe, en las enseñanzas de mi rabino, Yeshua HaMashiach, y en el fundamento de los apóstoles. Y tal vez lo hablo en un idioma que a usted se sorprende, y hablo de conceptos que tal vez usted nunca ha escuchado y pensaría que como nunca los ha escuchado, pues no son reales. Y tal vez porque uso mucha terminología moderna, porque le estoy hablando de una audiencia cuyo idioma es muy diferente a la audiencia de hace 2000 años atrás. Pero cuando tú entiendes las ideas que presenta el texto sagrado, detrás de sus narraciones, no importa en el idioma, no importa las palabras que utilices, la vas a entender. Pues ¿no le parece curioso que los discípulos que fueron empoderados con el espíritu de poder, el Ruach HaKodesh, que era un espíritu de valentía para hablar las maravillas de Hashem, vino acompañado con la capacidad de ellos hablar diferentes idiomas? ¿Por qué tenía que ser acompañado con diversos idiomas? Pues cuando tú atrapas las ideas de la luz, los idiomas, las lenguas de los países simplemente son ropajes para explicar esa luz. Y los misterios de Hashem son luz. Es algo que nuestra capacidad mental no puede comprender. Pero cuando el cielo quiere que se hable, te da idiomas para explicarlo. Por ejemplo, cuando el maestro Nazaret le dice a sus discípulos, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a usar esa frase, hágase tu voluntad. En términos modernos diría, se haga tu deseo aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Y usted diría, pero es que eso no es lo que dice el texto. Pero esa es la idea detrás de la palabra voluntad, desde su raíz en hebreo y arameo. Cuando se hace la voluntad del rey, se hace su deseo. Y cuando le decimos a Hashem, hágase tu voluntad, estamos diciendo, se haga tu deseo aquí en la tierra. Pues los que viven en ella no hacen lo que tú deseas. Pues si hicieran lo que tú deseas, el mundo fuera perfecto. Porque lo que tú deseas es lo perfecto. Y este es uno de muchos ejemplos. Como por ejemplo, el reino de los cielos. Cuando entendemos el concepto en hebreo, Malhut HaShamayim, que es una palabra plural, Shamaim, cielos. Malhut HaShamayim, el reino de los cielos. Cuando entendemos que Malhut es mucho más que la palabra reino, sino que significa soberanía y dominio, entre otras cosas. Entonces podemos entender que el concepto de Malhut HaShamayim significa la soberanía del cielo, o el dominio del cielo. Pero lo interesante es que es una palabra plural. El dominio de los cielos. Y el maestro Nazaret enseña que una persona puede vivir desde aquí el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, o la soberanía del cielo. Si unimos eso con la oración del maestro, hágase tu voluntad, entonces podemos decir que la persona que desea experimentar desde aquí la soberanía de los cielos, la única forma que los puede experimentar es haciendo el deseo del cielo. ¿Y dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encuentra el deseo del cielo? En la Torá. La Torá nos revela el deseo del rey. Es un idioma antiguo, con unos conceptos antiguos, que para generaciones futuras hicieron una gran función, pero sus ideas van más allá que meros sacrificios y rituales de hombre.
en la comprensión de la interacción que hay entre los cielos y la tierra y la armonía o el funcionamiento de ésta. Cosa que cuando el humano lo comprende, por el poder de la Teshuvá operando en él, va a querer enmendar sus caminos y comenzar a andar en el deseo del cielo. Que no es otra cosa que el deseo del rey que está sentado en el trono. Y con eso, de seguro la persona muere a sus deseos para hacerlos de él. Y eso le permite no solamente decir estoy caminando en el Malhut Shamaim, sino que le va a permitir interactuar con la soberanía del cielo. Entonces, cuando diga la primera palabra en su oración, los cielos están prestando atención porque está hablando uno que hace el deseo del rey. Entonces sus oraciones son escuchadas y son respondidas porque ya no es considerado un pecador, pues Hashem no escucha a los pecadores. Entonces la interacción de esa persona en cualquier faceta de la vida, en cualquier lugar del mundo, está viendo con sus ojos, sus oídos, su nariz, su boca, con los 5 sentidos está percibiendo la soberanía del reino de los cielos. Y con eso, el largo exilio llamado desierto desaparece. Y se dice que la persona está lista para entonces cruzar el Moab y entrar a la tierra. Ahora, no significa que entrando a la tierra todo está hecho ya. Al contrario, en la tierra se va a enfrentar a otros desafíos. Va a tener que expulsar a cada uno de los habitantes que hicieron su morada en ese lugar desde generaciones antiguas. Pero operando el misterio del uno en él y estando interactuando con el Malhut Shamaim y haciendo la voluntad del rey, el rey irá por él a expulsar uno por uno a los habitantes de esa tierra, para que la tierra sea plena y completa y perfecta. Un lugar donde mora el rey y el siervo la conserva para encontrarse en ella. Esa tierra, amigo, es su cuerpo. Y puede ocurrir que aún en la parte más alta de la escalera de la cercanía a la luz, donde está Mashiach sentado a la diestra de Hashem, que uno de los ángeles que tiene la tarea de poner el tropiezo para el bien suyo. ¿Cómo para el bien suyo? Misterios divinos que el tiempo no da para explicar. Le ponga un tropiezo a usted y usted caiga. Y baje tal vez 5, 6, 7 escalones y pierda la fuerza que tenía cuando gozaba de la luz bien cercana. Y tal vez claudique y por un momento abandone el camino de Dios y deje de hacer el deseo del rey. Tal vez en algún momento la luz en su interior merma a tal intensidad que entonces sufre un exilio otra vez. Pero 7 veces cae el justo y se levanta y sigue andando. Y allí en ese exilio vuelve otra vez y se arrepiente. Luego de haber sufrido todas esas plagas que el cielo le va a enviar porque lo ama. Se arrepiente y vuelve otra vez. El rey le abrirá la puerta para que vuelva a subir la escalera. Porque el deseo del rey es que ese hijo tenga un lugar en su tribunal celestial. Pues así como Daniel vio tronos
no trono, tronos, de lo cual los sabios talmúdicos decían, y uno de esos tronos era el de Mashiach. También en los Shamaim hay más tronos para sentar los sadiquín que han vencido al mundo. Que en el libro de Revelaciones está representado en la idea esta de los 144.000 en el monte Sion con Mashiach. Amigos, les estoy compartiendo la Torá que Hashem me permitió conocer. Así como Moshe explica la de él, el bendito me ha permitido explicar esta a mí. Ideas que salen de todas las narraciones que están en el libro. Bendito sea su nombre. Y me las ha dado para explicarlas a ustedes. Sentado en la silla de Moisés, en la silla de la verdad, a ustedes que se sientan en la silla del discípulo, cada día esperando a ser igual que su maestro, no mirándome a mí, sino mirando a Mashiach en mí. Desean absorber esa luz y aprenden de ella para también sentarse donde yo estoy. Como dice el maestro, me voy a preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mañana, con el favor del cielo, vamos a estar explicando las palabras de Moshe. Y vamos a entrar en razón con Moshe, a entender por qué Moshe deja esto escrito para generaciones futuras. Y cuán importante es para cada maestro de Torah que Hashem levanta en generación tras generación, que hagan como Moisés. Expliquen también a su generación la Torah que Hashem les hizo conocer mientras estudiaban la que Hashem le dio a Moshe para transmitir. Quiera el santo bendito sea que el tiempo que hemos compartido con ustedes haya sido de bendición. Mi mejor deseo para ustedes es que usted pueda encontrar la luz y ande en ella. Que sea fiel a Hashem. Que si usted ha conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de las enseñanzas de su Mashiach, no olvide al Mashiach y no olvide que Él es su maestro. Que a fin de cuentas nosotros somos las vasijas que utiliza Mashiach para transmitir la voluntad de Hashem. A última cuenta, Él es el dueño, mejor dicho, el heredero de todo, y nosotros simplemente somos los siervos. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga y les otorgue mucha luz en esta llegada del Shabbat, y con el favor del cielo estaremos mañana a la misma hora de siempre, las mañanas. Para ustedes que nos escuchan en Etzaim Radio, a las 9:45 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo la Parashá en el Bemidrash. Y para los que pertenecen a nuestro grupo de Zoom, la Parashá en el Bemidrash virtual, pues ustedes saben a qué hora entrar para entonces comenzar nuestro estudio. De mi parte les deseo un excelente Shabbat y no olvide, Mashiach está a la vuelta. Laven sus vestiduras, no sé que cuando llegue no nos encuentre aptos para entrar al banquete. Un abrazo a todos. Shalom.